Muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer a los de la casa, agradecer a Rafael Barajas por haber organizado este evento, a nombre del Instituto de Formación Política de Morena, y por supuesto al compañero Álvaro Bracamonte por su trabajo en la conducción. Asimismo, quiero agradecer a la compañera Nadine que nos haya hecho esta exposición inicial, porque como veremos de inmediato, uno de los grandes déficits que tenemos como país es el de la diversidad, entendido en su sentido más amplio e incluyendo estos déficits en relación con los derechos de las mujeres. Y por supuesto, la intervención del compañero Jaime, que es muy bueno para comprometer a los que siguen en la exposición. Yo voy a decir lo que voy a hacer. Voy a decir un breve párrafo sobre esta fórmula de reforma del Estado. Y luego voy a tratar de abarcar tres reformas que me parecen que son centrales. De hecho, probablemente sean las tres columnas básicas de las grandes reformas político-legislativas, político-legales, constitucionales que impulse el próximo gobierno de la Cuarta Transformación. Y las anuncio de antemano. Por supuesto, la reforma político-electoral, que es muy importante, la reforma del Poder Judicial. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿En qué contexto se da? Parece que estamos solos en el mundo en esta materia. Y una inédita que voy a prácticamente anunciar aquí porque muy poca gente sabe que existe esta reforma fundamental que debería ser paralelo a una propuesta de género, pero por lo menos de esta sí disponemos incluso un texto, que es la reforma para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos. Entonces, inicio con lo de la reforma político-electoral. Lo que voy a hacer es ser puntual en qué propone esta reforma y qué ventajas tendría esta reforma para todos. Pero dije que antes diría unas palabras porque estamos hablando de un tema central de la reflexión en ciencia política, sociología y en el análisis de cualquier coyuntura de lo social, que es el Estado y su papel. Y ahorita voy a decir algo de la reforma. En el pensamiento social, el Estado es un monstruo. De hecho, el libro más importante de análisis del Estado, hecho a principios del siglo XVII, por Hobbes, se llama Leviatán. El Leviatán, como sabemos, es un monstruo bíblico, un monstruo marino, ¿no? Y siempre se ha tenido esta idea del Estado como una especie de, bueno, también por aquí se habló de ogro filantrópico, etc. Es un monstruo. Es algo que a lo largo de la historia la gente ha sentido como un instrumento que aplasta por lo menos a una parte de la sociedad, mientras da ventajas a la otra. Y en efecto, el Estado tiene este carácter contradictorio. Pero el Estado responde a las grandes corrientes de la sociedad en cada momento histórico. Por tanto, cuando estamos hablando de reforma del Estado, estamos hablando de la reforma del Estado creado por otros. Y eso se conecta con la reforma. Fíjense ustedes lo que pasa con la reforma en México. Cuando se gana la elección, la sensación que uno tiene es de que atolondrados por la derrota, la derecha no atina a qué le pasó por encima. Y están en una especie de tranquilidad sorprendente. Yo incluso había dicho que íbamos a ganar, pero que iba a haber un terremoto. Me sorprendió mucho que no lo hubiera cuando pasó lo que habíamos predicho. Varias veces. Eso está grabado. Dijimos, no solamente los vamos a derrotar, los vamos a eliminar, vamos a arrasar con ellos. Bueno, pero la idea, lo que estaba implícito es, y en consecuencia habrá una reacción terrible. Pues no la hubo. Y la pregunta era, ¿por qué no la hubo? Por una razón muy increíble. Parece de novela. Y es que la derecha que había perdido
la oligarquía que había perdido, por alguna razón, se imaginó que no iba a haber cambios, que no iba a haber reformas importantes. No se imaginó que Andrés Manuel iba a hacer lo que estuvo anunciando durante más de 12 años. Y más si consideramos todo el proceso de construcción del movimiento. Estaban muy convencidos de eso. Lo mantuvieron durante mucho tiempo. Por tanto, cuando empezaron a aparecer las reformas de diversa naturaleza, no necesariamente todas vinculadas a cambios de carácter legal y constitucional, porque yo recuerdo de primera mano que Andrés nos decía, yo prefiero que me hagan propuestas, cuando se estaba en el proceso previo a la constitución del gabinete, propuestas que no requieran cambios legales, porque él no quería perder tiempo. Estaba como un corredor en el puesto de salida para arrancar a hacer lo que se había propuesto y lo que había anunciado. Pero ¿por qué se imaginaron que alguien que llegó al poder del gobierno proponiendo un proyecto de cambio, un proyecto de nación de cambio, no iba a realizar cambios? Entonces, la derecha ha vivido este proceso como si lo que ocurrió con la Cuarta Transformación es una especie de traición hacia ellos. Pero ¿cuándo le prometimos que no íbamos a hacer cambios? Segundo, ahora hablando con Héctor Vasconcelos, le decía a Héctor, ¿cuál es la palabra que tú crees que más usa la derecha en su retahíla de quejas sobre lo que está pasando en el país? Esa palabra es, ¿cuál? ¿Qué dijo? No, bueno, quizás cuantitativamente, pero a mí me parece que cuantitativamente y cualitativamente, la palabra que más usan con más dramatismo es destrucción. De hecho, si ustedes le pidieran a la derecha, cualquiera de la derecha que tuviera suficiente cerebro para hacer una síntesis, a ver, descríbeme con una sola palabra, ¿qué es lo que ha hecho la Cuarta Transformación? ¿Qué ha hecho Andrés Manuel con el país? Ha destruido al país. Y en consecuencia ha destruido sus instituciones, ha destruido las relaciones económicas que habían predominado hasta ese momento, todas asociadas con actos de corrupción. Ha atacado, en algunos casos con éxito y en otros sin éxito, con una especie de anillo de seguridad que creó en el neoliberalismo. Los neoliberales en su estado neoliberal, que es un conjunto de órganos llamados autónomos, que podrían garantizar que si el presidente se quería pasar de listo, queriendo llevar a la economía, etcétera, del país, o por ejemplo, al sistema energético, que hubiera un organismo regulador de la energía eléctrica que le dijeran, no señor, usted no puede hacer eso. Entonces, es una especie de rabia tremenda la que traen. Por eso mismo, considerando esto que acabo de decir, yo considero que el tema de la reforma del Estado es uno de los temas fundamentales y si no el más importante en esta etapa que estamos viviendo. Porque esto está asociado así. Aquí se acaba ya la Cuarta Transformación o la Cuarta Transformación continúa. Es decir, el que nos estemos planteando reformas al Estado implica que continuará el proceso de cambio en el país. Pero que para que continúe el proceso de cambio en el país, hay que lograr una continuidad política que nos permita, en consecuencia, seguir avanzando en esta dirección. Entonces, es un tema fundamental. Es, por decirlo así, lo que anuncia la nueva fase de la Cuarta Transformación. Lo que querría decir que si no logramos realizar esta nueva fase con este tipo de reformas, podríamos hablar sin ningún problema y aceptando las terribles circunstancias de una especie de estancamiento de la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación solo podrá avanzar si transforma de tal manera a la naturaleza de este Estado
que es un Estado hecho a imagen y semejanza del modelo que los neoliberales tienen de país y de sociedad. Nosotros tenemos una idea completamente diferente a la que ellos sostuvieron. Y en consecuencia, por eso, imaginamos, planeamos, definimos, estructuramos este tipo de reformas que son fundamentales, porque son los que van a permitir los avances sustanciales en un montón de aspectos. Por ejemplo, la reforma judicial, pues es obvio que no vamos a ir muy lejos en el combate a la corrupción, en la realización de ciertos cambios en política económica, en las relaciones económicas, etcétera, que son fundamentales, si tenemos un tribunal que a cada paso que damos nos va a tirar hacia atrás estas decisiones de gobierno. Entonces, ¿qué necesitamos? Un nuevo marco. Ahora, no hay manera en nuestro sistema jurídico-político de hacer estas reformas sin que sean constitucionales, sin que modifiquen la Carta Magna. Y para modificar la Carta Magna, la propia Carta Magna establece un prerequisito que es el de tener una mayoría de 2/3 que permita hacer las reformas constitucionales. En consecuencia, eso nos plantea una especie de desafío adicional para el proceso electoral que sigue, que el presidente sintetizó. Algún día voy a escribir algo sobre eso, estoy planeándolo. Sintetizó con el nombre de Plan C. Eso que estoy planeando es un artículo sobre la capacidad de Andrés Manuel de hacer el trabajo bíblico de ponerle nombre a las cosas. En Morena no hay manera de hablar 5 minutos de los asuntos de Morena sin decir alguna cuestión que Andrés Manuel bautizó. Incluso si empiezas diciendo ¿cómo está la militancia en Morena? No, eso no está bien. ¿Cómo está lo de los protagonistas del cambio verdadero? Pero eso en el partido así hablamos y así, etcétera. No me extiendo en eso. Un día quiero hablar casi por completo de este tema porque es algo fantástico, que tiene que ver con la capacidad del liderazgo de no solo hacer que cambie la realidad, sino crear un lenguaje para esa nueva realidad. Esa es en parte de la grandeza de Andrés Manuel. Entrando en materia en la primera reforma, esta reforma es esencial, es una reforma estratégica, pese a que va a afectar nuestra realidad en el Congreso de la Ciudad de México, pero está bien. Voy a puntear. En primer lugar, la propuesta de reforma electoral, político-electoral, propone eliminar el financiamiento público a los partidos políticos respecto de las actividades ordinarias y solo financiarlos en tiempos electorales. Tenemos una cosa grotesca. Hacer partiditos, pequeñas organizaciones, se ha convertido en un negocio fantástico. Porque ese negocio, la ley está obligada a financiarlo una vez que es aceptado legalmente su existencia, a financiarlo todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo que quiere decir es que ahí tiene usted una fuente permanente. La fuente de la juventud, pues es una fuente que brota dinero y dinero y dinero. Aunque durante los meses que sean, 3 meses, 6 meses, no haya actividad electoral y por tanto no haya actividad importante que haga un partido político. Es decir, la ley no le establece hacer nada. Pero durante todo ese tiempo, con la norma creada por los propios partidos, de nuestro bolsillo, del bolsillo de todos nosotros, financiamos estas organizaciones. No. Estas organizaciones, como en casi cualquier país, reciben financiamiento durante la etapa en que hay actividad electoral, porque yo sí soy partidario de que el financiamiento de los partidos sea público, porque si no, entran los privados y aquello se vuelve un desastre. Tendríamos que andar todo el tiempo, como dice Andrés Manuel, agarrándonos la cartera, viviendo entre delincuentes, ¿no? Bueno, entonces, esto es muy importante. En solo esto se ahorraría muchísimo dinero. El Estado dedica 11.000 millones de pesos a esta actividad en la época. Este ya sería un ahorro
representa, por tanto, una disminución de más del 66% del financiamiento público estatal a los partidos. Yo lo refrendo total y absolutamente. En segundo lugar, se reforma lo del tiempo en los medios, el tiempo público en los medios. No me voy a detener mucho en este punto porque es casi evidente. En tercer lugar, unifica las autoridades electorales en el país, administrativas y jurisdiccionales, y establece la extinción de los órganos públicos locales y los tribunales electorales de las entidades federativas. A veces uno hasta se olvida. Yo me olvidé durante mucho tiempo que, puesto que existía esta norma, en la Ciudad de México, por ejemplo, no solo opera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como opera a escala nacional, pero sino que existe un tribunal completito electoral en la Ciudad de México. ¿No? Es impresionante. Y existe un esquema electoral para el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el IECM, que se ocupa de la elección en la ciudad. Tenemos 2 órganos adicionales a los federales, a los nacionales. La pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué? No se necesita 2 estructuras simultáneas. Aquí también se harían ahorros fundamentales y además se haría mucho más eficaz y más transparente el proceso jurisdiccional en materia electoral en el país. El gasto de esta inmensa estructura es tremendo. De 1999, para que tengan una idea, al 2018 se incrementó este financiamiento en un 409%, pasando de 13.400 millones, 13.000, a 68.300 millones. Es algo verdaderamente extraordinario. Bueno, asimismo se propone que el INE pase a ser el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Yo estoy en desacuerdo con que se haya puesto esto, porque con esto le dimos formalidad a la propaganda de el INE no se toca. Porque pues como dijimos que íbamos a cambiarle el nombre al INE, pero el INE no se toca. Pero cambiarle el nombre se toca. Si usted decide que su hijo le va a cambiar el nombre Filomeno porque no le gusta y le va a poner Ponsacio, ¿usted está destruyendo a su hijo o qué cosa está haciendo? El hijo no se toca. ¿Qué histeria es esa? Pero nosotros tuvimos la culpa, a mi juicio, yo no habría hecho este paso. Pero como pueden observar, es un asunto de carácter formal y secundario. Y se ahorraría también el dinero de los famosos soples, porque el país tiene un sistema electoral nacional y luego tiene otro sistema electoral nacional de carácter local. ¿Cuál es la razón de todo eso? Porque los liberales tenían una necesidad, hay que entenderlos. ¿Dónde colocaban a todos sus cuadros? ¿Necesitaban espacios donde colocar a sus cuadros? Nada más en el sistema, los OPLES, es un mundo de sueldos y de cargos. Bueno, voy a irme un poquito más rápido con esto. Se propone también modificar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, absorbiendo las controversias electorales que ya no tendrían una segunda instancia, sino que habría una primera instancia solamente. Y también una nueva conformación del nuevo instituto, nuevo por el nombre, y de la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De tal manera que con todo esto hay una cancelación en los hechos de todas estas estructuras de poder que construyó el neoliberalismo justo para impedir que se realizara justo aquello para lo que se supone que estaba la norma. Luego vienen cosas sumamente interesantes. Aquí también se aplica el principio para la reforma jurídica,
que el voto popular decida la integración de la Sala Superior del Tribunal y del Consejo General del Instituto Electoral. Es decir, que recupere el pueblo, los diversos sectores populares, su calidad de soberano respecto a la constitución de estos órganos, que son construidos a partir de los acuerdos de la cúpula política en turno. Esto los vuelve locos. Esto sí ya los vuelve locos. A partir de las candidaturas propuestas a tercios, un tercio por las dos cámaras, un tercio por la Suprema Corte de Justicia y un tercio por el Poder Ejecutivo, se propondrían los candidatos y luego se haría una elección y se elegiría por 6 años no prorrogables, que es también el criterio que se ha establecido en países donde se ha hecho cambio, como por ejemplo Bolivia, porque aparecerá Bolivia de inmediato. Es decir, nada de estos que se eternizaban en esos cargos por años y años. Uno se moría en esos cargos. Y finalmente, serían 7 consejeros y 7 miembros del tribunal. Y finalmente, la parte que a mí más me divierte de esta propuesta, que es la reducción del personal de los órganos legislativos en todo el país. Se reduciría el número de legisladores. Se propone la elección mediante una sola lista por entidad federativa, es decir, ya no habría este sistema actual de votación de mayoría y plurinominales, y solo habría, en lugar de 500 diputados, 300 diputados. En el Senado, en lugar de 96 escaños, es decir, 96 senadores, de 128 senadores, solo habría 96 senadores, es decir, 3 por cada entidad federativa, con lo que se ahorraría en diputados 200 y en senadores 32. Y 3 por cada entidad federativa para integrar el Senado. Y la reducción de los integrantes de los congresos locales, ahí me tocan en el corazón, en los ayuntamientos y en las alcaldías. Es un mundo de personal que hay. 15 diputados por entidades con menos de 1 millón de habitantes sería la propuesta. Solo 15. Hay estados donde hay tantos diputados como, no sé, en Venezuela o en Buenos Aires, en Argentina. Es una cosa tremenda. Y se incrementaría, para ser justo, con el tamaño de la población, se incrementaría un diputado por cada 500.000 habitantes. De tal manera que eso hará una diferencia entre las cámaras de diputados estatales o locales según el tamaño de qué se trata. Eso tendría una disminución del siguiente orden: de un total de 1.113 legisladores locales, se pasaría a 654. Implica 459 menos diputados locales. En el caso de la Ciudad de México, somos en este momento 66. Según este sistema, pasaríamos a tener 31. La disminución es enorme, más del 50%, 35 menos. Ese es el esqueleto, digamos, porque habría muchas consideraciones de diversos tipos que hacer de la reforma político-electoral. Esto es lo que yo creo que debemos difundir y debatir con nuestra militancia para que tengan una idea clara de cuál es el sentido y el alcance de esta transformación por lo que hace a lo político-electoral. Voy a ser todavía más breve, para ilustrar la cuestión del Poder Judicial. Me concentraré prácticamente solo en el aspecto que tiene que ver
con el modo de elegir, de escoger a los miembros de los diversos tribunales. Como sabemos, esto se realiza ahora a partir de ternas, de propuestas que realizan los demás poderes, particularmente el Poder Ejecutivo, y el Poder Legislativo hace la escogencia de los nuevos magistrados, jueces, etc. Sobre todo magistrados. Lo que propone la reforma, por lo que hace al Poder Judicial, es que en lo adelante estos magistrados sean electos por la población. Al igual que en la reforma electoral, los jueces e integrantes del Instituto Electoral serán también electos. No hay muchos precedentes, estamos medio solo en el mundo. Hay un solo país que tiene este sistema, que es el caso de Bolivia, que en su constitución del 2008-2009 estableció que tanto la Suprema Corte, la Corte Suprema del país, como un tribunal especial constitucional que existe en Bolivia, que no existe en México. En México la Corte tiene la doble función de atender los asuntos, digamos, ordinarios, y también la propia Corte atiende las controversias de carácter constitucional. En Bolivia, como en casi todos los países, en México en esta materia es más excepcional. Casi en todos los países existe esta doble función en órganos diferentes. Y allá se llama el Supremo Tribunal Plurinacional, porque recuerden que en el caso de Ecuador y el caso de Bolivia se estableció un nuevo tipo de Estado, a propósito de lo que dije de Estado. Cuando se propusieron cambiar a sus países, sobre todo con la presencia de los pueblos indígenas, etc., esto determinó que se decidiera cambiarle el nombre incluso al país mismo, ¿no? Yo digo que cuando yo estuve allá en la Asamblea Constituyente, en asesoría, y yo, en los debates observaba cómo, con los ojos desorbitados, la oligarquía, los representantes de la oligarquía, iban advirtiendo cómo su república desaparecía de la Constitución de la República. Y ahora no se habla de República Boliviana, sino que se habla de un Estado plurinacional de Bolivia. Este es un cambio fundamental, que no solamente es cambio de nombre, porque en esa medida cualquier órgano importante del Estado plurinacional debe ser a su vez plural, es decir, plurinacional, igual que el país. Por tanto, la Corte Suprema Plurinacional, que atiende los asuntos de controversias jurídicas y constitucionales y otras funciones muy importantes para el país, tiene un carácter plural que incluye la presencia de magistrados de ese altísimo tribunal que viene de los pueblos originarios. Tiene una doble composición, una composición, digamos, normal, ciudadana, y tiene también una composición paritaria. La mitad de los miembros tienen que ser de los pueblos originarios. Y esto hace una modificación fantástica, una gran novedad. Entonces, este país que es tan creativo, entonces, a partir de este proceso de transformación que hubo a principios de siglo, a partir de 2006, 2007, también hizo innovación en el sentido de que tienen que ser electos por la población. El Tribunal Supremo de Justicia, dice el artículo 182 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y está integrado por magistradas y magistrados. Se organiza internamente en salas especializadas, etc. Los magistrados de este tribunal serán elegidas y elegidos, dice la Constitución, mediante sufragio universal. O sea, hay nada de que tengo una conexión y entonces el diputado tal, y arreglo ahí no puede haber de ese tipo.
Bueno, y otras consecuencias importantes. Yo he estado tratando de informarme de cómo ha funcionado la cosa y por lo que se ve, para no extenderme mucho, funciona bastante bien. Por supuesto, no hay problema, pues claro que hay problemas, ¿no? ¿Qué sistema que funciona no tiene problemas? Pero hemos oído de dificultades porque hay. Esos preanlos decidieron elegirlos en lugar de que lo nombrara un grupo de notables. No he oído de ningún problema. De hecho, los que dicen sí hay problemas, dicen, pero son de los problemas viejos. No derivan del carácter, digamos, plural y electivo de estos cargos. Derivan de, por ejemplo, la carga excesiva que siempre traen los tribunales, etcétera, y las fiscalías, dicho sea de paso, en el caso nuestro, deriva de otros factores. Por tanto, ha funcionado bien. Uno puede tener un criterio muy bueno para decidir cuándo las cosas funcionan, y es cuando no se ocupa de aquello que no se ocupan los medios masivos de información o desinformación, como dice Andrés Manuel. Le pongo un ejemplo. El ejemplo de las autonomías, porque voy a entrar ahora al aspecto étnico. El ejemplo de las autonomías de la costa atlántica de Nicaragua. Como ustedes saben, a raíz de la Revolución Popular Sandinista se estableció un régimen de autonomía en Nicaragua, en la costa oriental, en la costa caribe de ese país. Esa autonomía no es cualquier cosa, porque cubre la mitad del país, la mitad del territorio del país. Si usted ve un mapa de Nicaragua, verá que del lado izquierdo dice los departamentos de Nicaragua y del lado derecho dice dos cosas, dos regiones autónomas. Región autónoma del Atlántico Norte y región autónoma del Atlántico Sur. Ese es su nombre oficial. Y ahí están sumos, ramas, misquitos, garífonas, autogobernándose en un régimen de autonomía, con sus consejos autónomos regionales, municipales y comunales. Eso se estableció en 1990. Quiere decir que tiene 33 años ya funcionando. Si los que son de mi edad un poco más viejos, recordarán que en los años 80 en los medios no se hablaba de otra cosa en los medios que de Nicaragua y de los líos del gobierno sandinista con los misquitos. Recuerden aquello, ¿no? Y no había manera, era no solo una diferencia de opinión, era una guerra. Los misquitos se levantaron en armas. ¿Y por qué peleaban? Peleaban por la autonomía. Nadie le inventó esa reivindicación. Ellos la plantearon. El sandinismo, que entendió mal, cometiendo un error histórico que después reconocieron, consideraron que eso era una demanda imperialista y que querían derrocar al gobierno sandinista, ¿no? Finalmente, a partir de un trabajo largo que empezó en 1984, por nuestra parte, cuando llegamos ahí para ver este problema y apoyar, del 84 al 90, se hizo un largo proceso que definió los campos, que permitió que se entendiera cuál era el sentido real de la reivindicación autonómica, y se creó un régimen de autonomía que es uno de los más complejos, más interesantes a nivel mundial. Yo como sé que está trabajando también, bueno, porque tengo amigos ahí, me dicen, no, todo marcha, pero no necesitaría que me lo dijeran. Nada más leyendo los periódicos sé que anda bien, porque nadie dice, es que hubo un problema en la costa del Caribe, en Nicaragua. Funciona y bien. De hecho, se dice, pase lo que pase, hablando en términos históricos, lo que ha pasado en los últimos tiempos en Nicaragua no ha tenido que ver con las autonomías, y las autonomías siguen funcionando muy, muy bien. Así que lo mismo puede decirse para el caso de las... Y quiero finalizar, ya desgraciadamente no tengo mucho tiempo para esta, en la que obrando de acuerdo con mi corazón, con la que debí iniciar y concentrarme solo en ella, que es la propuesta de iniciativa de reforma constitucional sobre el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos. Esto no es una ilusión, un sueño. Aquí está el texto. Este texto, primero voy a decir de dónde salió y después algunas
rápidas ráfagas sobre su contenido. Es un texto que fue elaborado con el patrocinio del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el impulso del compañero Adelfo Regino y su equipo, y que invitó a dos tipos de participantes, representantes de pueblos indígenas, como unos 50 o 60 representantes de todo el país, y unos cuantos que llamaron ellos expertos en materia indígena. Tuvimos la suerte de que nos invitaran, Consuelo participó, Consuelo Sánchez también participó. Trabajamos alrededor de un año en este proyecto, discutiendo cada frase, cada palabra, cada giro con los representantes de las comunidades indígenas, que por supuesto enviaron a los que ellos consideran que eran sus mejores cuadros, ¿no?, para que pudieran defender bien sus trabajos. Fue un trabajo bastante armónico, con muy buen entendimiento, y tuvo una cualidad que no han tenido hasta ahora ninguna de las propuestas sobre reforma del Estado en materia de diversidad étnica, que es el de integrar armónicamente las propuestas principales. En el país ha habido dos propuestas principales, hay otras, pero las dos centrales, que incluso fueron motivo de diferencia en las asesorías del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, llevaron incluso a un rompimiento muy tremendo. Una que podemos llamar la propuesta comunalista, es decir, aquella que se basa fundamentalmente en propuestas de reconocimiento de derecho a las comunidades indígenas, y otra que se le conoce como la propuesta de autonomía regional, que proponemos que la autonomía incluya todos los niveles. Que si un grupo llegó respetando su momento de desarrollo, si un grupo todavía no ha alcanzado más que la unidad, la identidad comunal, pues que luche proponga, demande la autonomía comunal. Pero si un grupo ya se ha extendido, o desde tiempos históricos se ha extendido en el territorio que se reconoce como el municipio X, que diga que quiere autonomía municipal. ¿Por qué va a querer nada más estar atomizado en las comunidades? Y si trasciende lo municipal y ocupa una región, por ejemplo, yo pienso como arquetípica casi, una región que he estudiado mucho, la región del Istmo de Tehuantepec. Es pluriétnica, pero este conjunto de pueblos que habitan el Istmo de Tehuantepec hablan con mucha frecuencia y con mucha naturalidad de su identidad ismeña, es decir, regional. Yo incluso escribí un libro en 1991 que se llama Autonomía Regional, la autodeterminación de los pueblos indígenas, que publicó la editorial Siglo XXI, y yo hasta unos años antes estaba absolutamente convencido de que esto de la autonomía regional era una creación, un invento nuestro, de la academia, de los antropólogos. Y unos años antes de terminar el libro descubrí que en el constituyente del 17 hubo un conjunto de delegados de constituyente que llegaron a la constituyente planteando una demanda, que en la Constitución se incluyera la autonomía regional del Istmo de Tehuantepec. Así le llamaron. Queremos que se incluya en la Constitución. Incluso llegaron con el apoyo del jefe máximo, porque fueron a hablar primero con él. Y este le dijo, no, pues sí, adelante, pero no hay riesgo. No, nosotros vamos a defender la soberanía nacional con uñas y dientes, con más ferocidad, siendo que consideraríamos a ya nuestro país, porque este país nos reconoce a nosotros. Convencieron al primer jefe y fueron y presentaron la iniciativa. Y la iniciativa se discutió en el Congreso. Finalmente y naturalmente, con las condiciones de aquellos años, terminó imponiéndose el rechazo de la propuesta. Pero lo que quiero decir con esto es que no es una cuestión de académicos o de antropólogos o de sabios, que eso está en la historia popular, que está en la tradición de los pueblos indígenas.
Entonces, ¿qué es lo que propone esta propuesta? Voy a tratar de sintetizarlo muy rápidamente porque ya me estoy excediendo. Lo que propone esta propuesta, esta iniciativa de reforma constitucional, es que se haga por primera vez una revisión de toda la estructura del Estado que contiene la Constitución política de la República Mexicana, de los Estados Unidos mexicanos, para hacer una especie de labor de sembrar la diversidad en todo el cuerpo de la Constitución de la República. O sea, no es una propuesta de modificar un par de artículos, los clásicos, ¿no? El artículo primero y el artículo segundo, el 115, el 27, para poner ahí unos pegotes étnicos, sino que se haga una especie de revisión de la naturaleza excluyente y patriarcal del Estado mexicano. Y corregir eso con una inclusión plena de las demandas, reivindicaciones, derechos de los pueblos indígenas. Eso fue lo que se hizo durante casi un año. Resultó esto, tiene el apoyo de todas las organizaciones indígenas, quizá con la excepción de una, no sabemos, pero de todas las que conocemos, y fue presentada al presidente de la República. El presidente de la República se le presentó ya en el pueblo de Vican, primera cabecera del pueblo yaqui, en el estado de Sonora, el 28 de septiembre de 2021. Yo estuve ahí, así que puedo dar fe de que se le entregó. ¿De cuándo se le entregó? Se le entregó a raíz de que se hizo una revisión ya casi final de la realización, es decir, del cumplimiento del plan de justicia del pueblo yaqui que había acordado el equipo de gobierno del presidente en esta materia con los pueblos yaquis, que no fue tampoco una negociación fácil ni rápida. En materia indígena nada es rápido. Y fue algo que tomó su tiempo y finalmente los yaquis se convencieron de dos cosas de las cuales casi nunca los indígenas tienen claridad respecto a los políticos. La buena fe del gobierno, la buena intención del gobierno y la seriedad de lo que se estaba proponiendo. Desde aquel momento hasta el día de hoy ha sido un proceso constante y verificable de cumplimiento por parte del presidente de la Cuarta Transformación, de estos acuerdos, de estas promesas, de estas obras, que incluyen cosas muy importantes, como la devolución de más de 20.000 hectáreas que le habían escamoteado al pueblo yaqui, la creación de un sistema completo de riego nada más para el pueblo yaqui. Y luego obras de desarrollo urbano que son verdaderamente portentosas. El gobierno de la Cuarta T ha estado realizando una tarea formidable en relación con los pueblos indígenas mediante este proceso de los planes de justicia, que no solo hay un plan de justicia yaqui, sino ya hay otros planes de justicia de otros pueblos. Pero esto es un buen ejemplo del tipo de cambio que la Cuarta Transformación puede hacer en sus políticas, en su orientación, en el cumplimiento de reivindicaciones fundamentales. Pero queda el Estado y la sociedad que modula ese Estado prácticamente intacto por lo que hace a discriminación, subordinación, etcétera, etcétera, de estos pueblos. Sería maravilloso que la Cuarta Transformación pudiera dar, digamos, cumplimiento a este viejo sueño, no solo de los indígenas, de muchos que no somos indígenas. El país no puede funcionar bien así como está concebido. Está concebido para excluir. Entonces, esto no quiere decir que se tenga que aprobar esta propuesta
digamos literalmente, o como está planteado en todos sus ámbitos. Es una propuesta para debatir, porque todo lo que hemos visto y más de la que no podemos abordar aquí, por ejemplo, tendríamos que abordar algo que es fundamental. ¿Cómo lo vamos a hacer sin una política fiscal? Una reforma fiscal. Necesitamos una reforma fiscal. Pero no podemos detenernos en esto. Son los desafíos de la Cuarta Transformación. Si quieres seguir recibiendo el nombre de transformación y no solo de cuarta. Es decir, estamos ante la antesala de un proceso histórico tremendamente importante. Un momento, como lo llama el propio presidente, un gran momento, siguiendo a Stefan Zweig, un gran momento estelar de la historia. Y esto se va a conseguir con la organización y la lucha del pueblo de México, porque ya lo sabemos, ya lo dije, y con eso concluyo, esto está condicionado a que se logre la precondición del Plan C. Es decir, que se logre una mayoría calificada en las dos cámaras del Poder Legislativo del país. Es por eso que la derecha está verdaderamente desaforada, porque es obvio que si se logran algunas de estas reformas, las relaciones sociales, etcétera, va a profundizarse en el sentido transformador. Y además se irá mucho más a fondo en lo que la propia derecha llama destrucción. O sea, que están destruyendo el país. No pueden decir, están construyendo un país diferente al que yo quise construir y que permaneciera en la larga y oscura etapa neoliberal. Muchas gracias por su atención. Gracias.